las reglas del fútbol campo y ahora es el turno del balón. Hola amigas y amigos, ¿cómo está la gente futbolera? Y aquí seguimos aprendiendo acerca de las reglas del fútbol. En este caso vamos a hablar ahora acerca del balón para poder jugar el deporte que nos apasiona, que es el fútbol, ¿ok? Entonces, dentro de sus características y medidas del balón según la FIFA, tenemos que será esférico, debe tener una figura esférica, el baloncito, como ustedes los pueden observar aquí, bien redondito, ¿ok? Y debe ser de cuero o cualquier otro material adecuado, siempre y cuando sea avalado por la FIFA. Recuerden que siempre empezamos hablando acerca de las características específicas que mantiene la FIFA, ¿ok? Tendrá una circunferencia no superior a 70 centímetros y no inferior a 68 centímetros. O sea, toda la circunferencia del círculo debe tener esa medida. Tendrá un peso que no debe ser superior a 450 gramos y no inferior a 410 gramos al comienzo del partido. Porque también recordemos que patadita por aquí, patadita por allá, volea, saque, cae, puede ser que varíe y dependiendo del tipo de ciudad donde estemos, a qué altura estemos, puede variar un poquito. Pero al inicio del partido debe tener ese peso, ¿ok? Y tendrá una presión equivalente a 0,6 y a 1,6 atmósferas. ¿Y qué es eso? Bueno, ya vamos a hablar un poquito acerca de la presión del balón. La presión de un balón de fútbol es un factor crucial que afecta su rendimiento en el campo y representa la cantidad de aire comprimido dentro de un balón. O sea, cuánto de aire tiene dentro de nuestra pelotica, ¿ok? Una presión adecuada garantiza un rebote óptimo, un vuelo preciso y un mayor control del balón. Y dentro de las medidas oficiales de la FIFA, él utiliza el patrón de atmósfera o llamado ATM. ¿Ok? Dice que es una medida de presión definida como la presión atmosférica al nivel del mar. O sea, ¿qué tanto presión tiene al nivel del mar? Y la FIFA lo utiliza esta unidad como referencia estándar. Sin embargo, es muy común que tú vas a encontrar libros textos, bibliografía en internet, las medidas de bares y PSI o libras por pulgada. Un bares es una atmósfera, o sea, prácticamente una atmósfera es aproximadamente igual a un bar. Por lo tanto, el rango entre 0,6 y menos 1,1 atmósfera es prácticamente lo equivalente a 0,6 o 1,1 bares, ¿ok? Y en el caso del PSI libras por pulgada cuadrada, que es una medida de presión comúnmente utilizada especialmente en países como Estados Unidos, existe una conversión entre atmósfera, bares y PSI. Y en este caso, para el PSI, el rango de 0,6 a 1,1 bares o atmósfera es equivalente a 8,7 y 16 PSI. ¿Okay? Entonces, la FIFA utiliza el ATM, pero ¿por qué traemos a cotación las otras medidas? Porque por lo general, algún manómetro, algún instrumento de medición para la presión del balón va a venir en bar o PSI. O sea, los más comunes que tú vas a conseguir en la tienda no van a venir en ATM, sino que van a venir en bar y PSI. Por eso es importante saber esas medidas, por si acaso tú, obviamente, si te quieres dedicar a esto de forma más seria, tienes que tener uno de estos, o por lo menos donde vayas a comprar un balón, le pides el favor que te chequeen la presión y que tenga esas medidas. Si es en bar, ya sabe, entre 0,6 y 1,1, y si es en PSI, entre 8,7 y 16 PSI. ¿Ok? Muy bien, entonces eso con respecto a la presión del balón. ¿Qué pasa en un partido cuando un balón explota? No es algo muy común, pero ha sucedido que un balón se daña, se desinfla, se revienta, ¿ok? Y entonces la FIFA lo determina algo así. Si el balón explota o se daña durante un partido, se tiene que interrumpir el juego, por supuesto. La caprichosa, la preciosa pelota no está en el campo, no hay partido. Y el partido se reanudará dejando caer el balón de reserva a tierra en el sitio donde se dañó el balón original.
a menos que se haya interrumpido el juego dentro del área de meta. O sea, recuerdan el área de meta, vayan a ver el video anterior que hablamos de las áreas, ¿ok? Que está ahí cerquita de lo que es el arco o la arquería, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón de reserva a tierra en la línea del área de meta. O sea, si está dentro del área esa pequeñita del campo, se va a dejar caer sobre la línea de meta, ¿ok? Si el balón explota o se daña durante la ejecución de un tiro penal o durante la ejecución de tiros desde el punto penal mientras se desplaza hacia adelante y antes de que toque a un jugador el travesaño o a uno de los postes de meta, se repite el tiro de penal. O sea, si usted va con todo al penal y apenas le pega, hace boom, se tiene que repetir el tiro penal, ¿ok? Y si el balón explota o se daña en un momento que no se halla en juego, el partido se reanudará conforme a las reglas. Estamos hablando de que si hay un saque de banda, si hay un saque de meta, porque se dañó fue cuando pegó en la grada, pegó en alguna baranda o en algo que esté fuera del campo de fútbol, ¿ok? Hay balones especiales para nieve y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque hablamos de que en el video anterior, cuando hablamos del campo, hablamos de que el campo debería ser preferiblemente verde, tiene que ser de color verde, en sus diferentes tonalidades, pero tiene que ser color verde. Sin embargo, como el fútbol se juega abierto, en general se juega en espacios abiertos, entonces hay países donde el clima puede ser variable y entre esos es la nieve. Para ese caso se utilizan balones de colores que tengan que resaltar sobre la nieve. Uno de los más comunes es el balón amarillo, el balón naranja o el balón de color rojo, que en algunos otros casos han usado algún balón verde, pero estos son los tres más comunes que tú te puedes encontrar dentro de esas ligas donde los países se puedan utilizar o algún campeonato importante donde caiga mucha nieve, inclusive que tenga que tapar prácticamente todo el campo. Entonces son balones que tienen que resaltar con respecto al piso para que obviamente los jugadores y el árbitro puedan ver dónde está la caprichosa. Con respecto a los balones en eventos especiales, ya hoy eso es muy común, inclusive hace mucho tiempo, por ejemplo, cada mundial ha tenido su balón, Eurocopa ha tenido su balón, las ligas tienen su balón, con diseños atractivos y modernos de acuerdo a su fabricante y las marcas. Sin embargo, todas deben tener las especificaciones o la aprobación de la FIFA. ¿Okay? Si hay un balón, por muy bonito que sea, pero no mantiene las especificaciones, la FIFA obviamente no va a permitir jugar con ese balón. ¿Okay? Pero es una medida muy bonita porque son coleccionables y obviamente es característico de ese evento y nos trae muchos recuerdos a todos nosotros. Ahora bien, hay que entender que una cosa es la medida oficial para eventos oficiales de FIFA, pero también tenemos el fútbol de desarrollo, el cual nosotros más adelante le vamos a dedicar muchos videos porque en este canal se trata de lo que va a ir aprendiendo mi hijo Racerius poco a poco y lo vamos a ir mostrando con ustedes con respecto al fútbol. Entonces, hasta los 4 años se recomienda el balón de talla número 1, un balón bastante pequeñito, hasta 7 años el balón de talla número 3 y por ejemplo de 8 a 11 años, que es donde está en este momento Racerius, están jugando con un balón número 4 hasta llegar hasta el balón número 5 a partir de los 12 años. Esto no es una medida super oficial de la FIFA, simplemente inclusive cada país lo puede adaptar, cada región lo adapta. La Conmebol también tiene una medida parecida. Lo importante es que el niño vaya aprendiendo los valores fundamentales, ¿okay? Todo lo que es la parte técnica, pero también de acuerdo a su tamaño. Recuerden que no es lo mismo un niño de 4 o 5 años ponerle un balón número 5 prácticamente le llega por encima de su cintura. Entonces la idea es que ellos vayan aprendiendo esos gestos técnicos, vayan divirtiéndose, vayan aprovechando, pero con un balón adecuado a su edad, a su tamaño y a su fortaleza, porque obviamente un balón más grande también tiene un peso mayor, ¿ok? Ahora bien, para iniciarnos nosotros en este mundo, ¿necesitamos un balón tan específico? No, recuerda que una cosa es iniciarlo, puedes iniciar hasta con un balón de playa.
En mis tiempos de juventud yo le comento a mi hijo Racerio que jugábamos hasta con potecitos de cartón, jugábamos en el colegio. Pero a medida que tengas la posibilidad, es bueno ir adquiriendo esos baloncitos, así sean sencillos. Y por supuesto, tomar en cuenta de que si vas a regalar o vas a comprar un balón y estás dentro de este marco de edad, regala un balón adecuado, de manera de que la persona pueda llevar su desarrollo de aprendizaje poco a poco, con calma, sin necesidad de forzar su musculatura. Bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que haya sido de interés esta información. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo un poco más del maravilloso mundo del fútbol. Nos vemos en el próximo video. Chao.